La Guerra de Reforma, un conflicto bélico que surgió a base de las tensiones que la Constitución de 1857 originó con los grupos conservadores, en especial con la Iglesia, quien se enfrentaría a las fuerzas del presidente Juárez, es decir, los liberales, a lo largo de 3 años, siendo estos últimos quienes ganarían la guerra. Sin embargo, ¿cómo se desarrolló este conflicto y cómo afectó al país? Tal y como mencioné al inicio, este conflicto se originó a causa de las reformas que el presidente Comonfort quería implantar en la nación, junto con una nueva constitución que sustituiría la de 1824. Sin embargo, a diferencia de su antecesora, esta buscaba regular de una mayor forma el poder de la Iglesia en todos los aspectos del país. Por ejemplo, se encontraba la Ley Juárez, que buscaba restringir el poder de los tribunales a la Iglesia y a los militares. La Ley Lerdo, que buscaba quitar los cobros obligatorios que la Iglesia ejercía ante cualquier actividad, o la Ley de la Libertad de Culto, que bueno, no creo que sea necesario explicar a qué se refiere. No obstante, otra característica importante era que esta constitución buscaba occidentalizar al país al imponer características europeas y norteamericanas en ella, cosa que se vería reflejada con la supresión del cargo vicepresidencial. Bien, con esto en mente, podemos comprender los antecedentes de esta guerra que terminaría por empezar al año siguiente, luego de que el plan de Tacubaya fuese un éxito gracias a la cooperación de Comonfort con los conservadores opositores, ya que éste realizaría un autogolpe de Estado, terminando por traicionar a sus aliados y, eventualmente, siendo olvidado y traicionado por los conservadores, quienes nunca terminaron por confiar del todo en él. Asimismo, en este mismo periodo de tiempo, Juárez sería encarcelado al ser considerado una gran amenaza, aunque luego terminaría por salir de ahí para ocupar el cargo que Comonfort dejó, liderando de esta forma al grupo liberal desde Guanajuato, al menos inicialmente, siendo Félix Zuloaga su opuesto en el lado conservador y quien gobernaría desde la capital nacional. Ahora, con un país dividido entre un centro controlado por los conservadores y un norte por los exiliados, es que comenzaría el conflicto, uno que en aquel primer año los liberales perderían de manera masiva, teniendo que mover constantemente su capital para así prolongar la lucha y poder mantenerse unidos, cosa que no sucedió en el otro bando. ¿Por qué digo esto? Bueno, como todos siempre han querido dominar el país, varios de los miembros del bando conservador querían ocupar del puesto de Zuloaga, aunque nadie pudo concretarlo de manera pacífica, por lo que finalmente se llevaría a cabo el Plan de Navidad, uno que buscaba destituir a los dos presidentes de la nación y que parcialmente serviría, ya que Félix sería sustituido por Miguel Miramón, pero nadie pudo hacerle nada a Juárez, quien se había vuelto en una incógnita. Conforme el tiempo pasó, la gente de ambos bandos se empezó a cansar de pelear una guerra sin sentido, por lo que, para el siguiente año, ambos bandos buscarían una alianza con una potencia que los pudiera ayudar. Para esto, los liberales buscaron el apoyo americano con el Tratado McLean-Ocampo, a cambio de cederles derecho al tránsito en el norte, mientras que los conservadores hicieron algo similar, pero con España bajo el Tratado Mon-Almonte, aunque finalmente ninguno de los dos terminó por certificarse, dejando a los dos bandos desprotegidos no solo entre sí mismos, sino ante el mundo y, en particular, ante las potencias extranjeras europeas, quienes querían aprovecharse de la nación. Por esto mismo, y luego de una serie de contraataques del ejército liberal, finalmente estos alzaron con la victoria con la toma de Juárez de la capital en 1861. No obstante, lo único que desconocían
era que los verdaderos problemas apenas estaban por empezar. Como vimos a lo largo del video, este periodo de la historia es bastante interesante, ya que sirve como puente a las disputas del poder entre los federalistas y centralistas y al Segundo Imperio Mexicano, que consolidaría la última etapa de crisis continua que el país había sufrido desde su independencia. Dejando esto a un lado, y antes de terminar este video, me gustaría invitarlos a que vean y compartan el video anterior si es que no lo han visto. Y claro, este también, ya que de esta forma logramos crecer más rápido y ya saben, todas esas cosas. En fin, sin nada más que pueda añadir, hasta la próxima, camaradas.